Listo, ya, Sari, discúlpame. Perfecto, sin ningún tema. Muchas gracias, Nancy. Nuevamente les agradecemos el haber asistido el día de hoy a esta plática que vamos a tener con el licenciado Oscar Arias, quien es fundador de Punto 3. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del proceso para la obtención de la declaratoria de protección como indicador geográfica de la Cajeta de Celaya. La verdad es que cuando Oscar anunció que había obtenido esta indicación geográfica, la verdad es que me llamó mucho la atención porque es un proceso bastante complicado y muy difícil de obtener. Por lo tanto, lo invitamos a platicarnos de este proceso y su know-how de cómo llegó a obtener este tipo de protección. Les voy a dar un poquito la semblanza del licenciado Oscar Arias y posteriormente ya iniciaríamos con la plática. El licenciado Oscar Arias es socio fundador de Punto 3, una firma de propiedad intelectual especializada en propiedad intelectual y protección de datos personales. Es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana y de la maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Ha participado en numerosos diplomados, seminarios, talleres y cursos, tanto en México como en el extranjero en diversas materias, entre las que se destaca protección de datos personales, derecho de las nuevas tecnologías y las comunicaciones, derecho de autor, derechos conexos, propiedad intelectual y comercio electrónico, entre otras. Tiene amplia experiencia en el análisis e implementación de estrategias legales en el área de litigio de propiedad intelectual y cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. Su práctica profesional se enfoca en las áreas de consultoría, contratos y litigio en materia de protección intelectual, incluyendo solución de controversias en materia de nombres de dominio y medidas en frontera para evitar la importación de mercancía falsificada. Además, ha participado en la administración de portafolios de activos intangibles de empresas transnacionales con presencia en México, Estados Unidos, Europa, Asia y Centroamérica. Ha sido profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual en las licenciaturas de Derecho, Mercadotecnia, Negocios Internacionales, Dirección de Empresas de Entretenimiento, así como profesor de la materia de Propiedad Industrial en la maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Anáhuac, profesor de la materia Propiedad Industrial en maestría en Derecho de la Universidad Mondragón y profesor de la materia Propiedad Intelectual en la licenciatura en Derecho de la Universidad de Celaya. Es miembro de la Academy of American and International Law por mérito académico, miembro honorario del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además es conferencista y asesor invitado por el gobierno del estado de Querétaro y municipio de Querétaro, así como diversas universidades públicas y privadas para abordar temas relacionados con propiedad intelectual. La verdad es que el licenciado Oscar Arias tiene bastante experiencia en todo el tema de propiedad intelectual, por eso ya le voy a dar oportunidad de que él siga platicando y nos cuente más acerca de la declaración de protección como indicación geográfica de la Cajeta de Celaya. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, licenciado, y ya le dejo a usted la presentación. Al contrario, Saray, muchísimas gracias, te agradezco tu presentación y sobre todo agradezco al capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados el permitirme platicar sobre este tema que como bien mencionas, la verdad es que aunque yo tengo pues, más de 20 años dedicándome a la propiedad intelectual, pues las indicaciones geográficas son un tema relativamente reciente. Es decir, seguramente varias de las personas que en este momento están en esta conferencia han tenido que lidiar en el pasado con denominaciones de origen. Es común, sobre todo con aquellas relacionadas con tequila, mezcal o algunas otras denominaciones de origen en la tramitación de las autorizaciones para su uso. Sin embargo, la verdad es que para muchos de nosotros es una figura reciente en la legislación mexicana. Teníamos referencias, por supuesto, claras referencias, sobre todo de Europa, a las que dábamos seguimiento, pero no fue sino hasta la reforma del año 2018 en la que se integró esta figura a nuestra legislación, a la entonces Ley de la Propiedad Industrial, la reforma que se dio en el mes de marzo del año 2018, que bueno, entre otras cosas, se reformaron algunos temas de patentes,
patentes, modelos de utilidad, pero sobre todo se integró esta figura de la indicación geográfica. Figura que además se hereda a la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y no solamente se hereda, desde mi punto de vista se mejora o se establecen algunos lineamientos que la anterior Ley de la Propiedad Industrial no contemplaba. Y esto sobre todo en indicaciones geográficas. Vamos a ver dos puntos muy relevantes que considera la nueva ley, que en la reforma del 2018 no estaban contemplados. Valga decir que incluso en la reforma del 2018 hacían referencia regularmente, o mayor, los preceptos de la ley, a denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Y es en la reforma, en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la que ya en algunos artículos se separan las disposiciones aplicables a las denominaciones de origen de aquellas aplicables a las indicaciones geográficas. Antes de iniciar esta parte del proceso, específicamente el proceso para la obtención de la declaratoria de protección, me gustaría compartir con ustedes alguna información que me parece muy relevante. ¿Por qué son tan importantes estas denominaciones de origen o particularmente las indicaciones geográficas? En nuestro país se han solicitado, pues yo diría, un número muy limitado de indicaciones geográficas, también de denominaciones de origen, ¿no? Tenemos no reposan 15 o 16 denominaciones de origen, pero un número similar de indicaciones geográficas ha sido solicitado y no todas ellas se han autorizado. Algunas de ellas se han abandonado y hasta donde tengo entendido, a día de hoy son 4 las indicaciones geográficas que han sido otorgadas o protegidas por el Estado mexicano. La última de ellas, la indicación geográfica para la Cajeta de Celaya, que por cierto es la primera indicación geográfica en nuestro país que se otorga para un producto agroalimentario. Y quería compartir con ustedes, previo a dar inicio, cierta información. Voy a compartir más bien mi pantalla general para que la puedan ver. A ver dónde están. Esta es una de las primeras láminas que quiero compartir con ustedes. Se refiere a un artículo que publicó la Comisión Europea en el año 2020. Y de aquí es de donde deriva, me parece, la mayor importancia de las indicaciones geográficas. Lo que publica la Comisión Europea sobre el tesoro que para ellos implican las indicaciones geográficas, porque representan un mercado de 75,000 millones de euros. Es altísimo. Y no solamente esa parte, sino lo que a mí me llama más la atención es esto que se menciona aquí. El estudio concluye que el valor de venta de un producto con denominación protegida es, como media, el doble que de productos similares sin certificación. ¿Y esto por qué me parece tan relevante? Porque tiene un impacto directo en los productores que precisamente comercializan o producen y comercializan estos productos protegidos por una indicación geográfica o por alguna denominación de origen. En particular, este artículo se refiere a las indicaciones geográficas. Y otro de los puntos relevantes, ustedes pueden revisar este artículo, está en la parte de arriba del hipervínculo para tener acceso a él, es el número de indicaciones geográficas de la Unión Europea. Estamos hablando de 3.207 a finales del 2017 y 3.322 en el mes de marzo del año 2020. Si sigue teniendo ese crecimiento, supondría que al día de hoy deben rondar las 3.500 indicaciones geográficas propiedad de los Estados miembros de la Unión Europea. Estamos hablando de alrededor de 3.500 indicaciones geográficas. Se me hace un número altísimo. Entonces, esto era lo primero que quería compartir con ustedes. Lo segundo, si ustedes están interesados en el tema de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen, podemos hacer una visita a Marcanet. Y entramos a Marcanet.
en esta página, van a tener acceso a las indicaciones geográficas nacionales y a las indicaciones geográficas internacionales. ¿Por qué me parece que era muy relevante compartir con ustedes esta información? Si analizamos las indicaciones geográficas nacionales, vamos a encontrar que se han solicitado 14 indicaciones geográficas en nuestro país: Chile poblano, Pulque de Hidalgo, Durazno Previo de Calpan, entre otras que están disponibles en esta página. Entonces, si puedo incluso compartir con ustedes también este archivo. Aquí está. Estas son las indicaciones geográficas que se han solicitado al día de hoy, o por lo menos las que ya han sido publicadas la solicitud en el diario oficial. Aquí está precisamente la Caqueta de Celaya, cuando presentamos la solicitud, cuando fue publicada en el diario oficial la solicitud, y falta aquí agregar la publicación del otorgamiento de esta indicación geográfica que se dio a finales del mes de junio. Por eso aparece todavía en trámite. Pero vean la cantidad de solicitudes que han sido abandonadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solicitudes han sido abandonadas. Se han otorgado 3 al día de hoy, bueno, 4 con la indicación geográfica de la tarjeta de Celaya. Y me llamó mucho la atención esta en particular: las tallas de madera, tonas y nahuales, artesanías de los valles centrales de Oaxaca. ¿Por qué me llamó mucho la atención esta indicación geográfica? Yo la estudié cuando estábamos preparando el estudio técnico de la indicación geográfica de la tarjeta de Celaya, y me di cuenta, que el expediente es un expediente público, que se habían presentado diversas oposiciones al otorgamiento de esta indicación geográfica, o para que fuera otorgada la protección, porque se incluía la palabra alebrijes, se utilizaba la palabra alebrijes. Entonces, incluso el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, presentó una oposición al otorgamiento de esta indicación geográfica de la forma en la que había sido originalmente presentada, además de algunos artesanos que argumentaban que a ellos les correspondía el uso de la palabra alebrijes. Finalmente se hicieron las modificaciones necesarias y se otorgó ya la indicación geográfica para tallas de madera, tonas y nahuales, artesanías de los valles centrales de Oaxaca, que no se refieren a otra cosa más que a lo que comúnmente conocemos como los alebrijes. Ya es una indicación geográfica otorgada. Cera de Cajonos es otra indicación geográfica protegida. Tapetes de Plan, Santa Ana, San Miguel del Valle es otra indicación geográfica protegida. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué nos muestras esta información? Ahora déjenme analizar, les invito a que lo hagamos de manera conjunta, las indicaciones geográficas internacionales. Abrimos el archivo. Listo. Vean esta información sobre las indicaciones geográficas internacionales. Lo está abriendo. Listo. Ahora sí. Okay. Ahora veamos las indicaciones geográficas que cuentan por cientos, ¿no? Estamos aquí incluso rebasando las 700, ¿no? Estamos hablando de 726 indicaciones geográficas que a través de diferentes instrumentos nuestro país de cierta manera se ha obligado a reconocer, ¿no? O por lo menos están en trámite de este reconocimiento. Y pues aquí lo que quería compartir con ustedes es estamos como Estado, como gobierno, estamos tramitando esta protección o este reconocimiento a estas indicaciones geográficas que rebasan las 700.
para diferentes indicaciones geográficas de países, de diferentes países. Muchas de ellas aparecen en este archivo en trámite, y me parecía importante compartirlo con ustedes porque pues nosotros llevamos 4. Es decir, es un camino, me parece, en el que podemos o debemos avanzar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Es cierto lo que decía Saraí, no es un tema sencillo, pero me parece que la Unión Europea y otros países pues nos llevan una amplia ventaja. Y además, el compromiso de nuestro país por proteger esas indicaciones geográficas en México, pues vaya, podemos solicitar, evidentemente basados en el Acuerdo de Lisboa, un trato recíproco para el reconocimiento de nuestras indicaciones geográficas y denominaciones de origen en los diferentes países miembros, no solo del Acuerdo de Lisboa, sino también de otros tratados internacionales que regulan la protección de las indicaciones geográficas. Dicho esto, entremos ahora sí en materia sobre el proceso para obtener la indicación geográfica, particularmente para la cajeta de Celaya, que hoy día ya es una indicación geográfica protegida. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de este dulce de leche originario de Europa también, hablamos de una tradición, de producción de este producto que data de los años 1800, finales de los años 1800. Desde entonces en Celaya ya se fabrica cajeta y ya se le conoce como cajeta de Celaya. Es más, en el año 2018, cuando se integra esta figura a la ley de la propiedad industrial, en la academia, ¿no? Hacíamos referencia como ejemplos nacionales, aunque todavía no se tramitaban, pues a la cajeta de Celaya, que es un producto tradicional, a los zarapes de Saltillo, a las guitarras de Paracho. Por cierto, estos dos últimos no cuentan todavía con una indicación geográfica protegida, pero eran las referencias obligadas. ¿Por qué? Porque eran los productos, vaya, más conocidos, ¿no? ¿Cuál ha sido, o dentro de este proceso, cuál fue la parte más compleja? ¿O cuál fue la parte que llevó más tiempo? Porque el gobierno del estado de Guanajuato inició con este proceso prácticamente de forma inmediata a que se agregó la figura a la entonces ley de la propiedad industrial. E incluso venía preparando el terreno desde mucho tiempo atrás, a través del registro de marcas colectivas. Entre ellas teníamos esta marca colectiva, Cajeta de Celaya, región de origen. Entonces, previo a que se consideraran las indicaciones geográficas en nuestra legislación, ya el gobierno de Guanajuato estaba trabajando con los grupos de artesanos o con los grupos de productores en el trámite de marcas colectivas para proteger los productos, para que se organizaran los productores, esos productores constituyeran una asociación civil y esa asociación civil a su vez tramitara una o varias marcas colectivas. Así lo hizo también con la cajeta de Celaya. Y esta marca que ustedes ven aquí, en la parte izquierda, Cajeta de Celaya, región de origen, es una marca que fue, hoy día ya no lo es, y ahora veremos por qué, fue una marca colectiva que registraron a través de la Asociación de Productores de Cajeta de Celaya, una asociación civil, y que a través de esta ya se identificaban los productos pertenecientes a la asociación. Y tenemos también pan grande de acámbaro, tenemos los molcajetes de Comonfort, como entre 11 marcas colectivas que se registraron a través o con el apoyo del gobierno de Guanajuato. Entonces, el punto principal en el proceso, incluso antes de que existiera la figura, es la organización. El organizar a los productores, a los artesanos, a los fabricantes, aunque parecería sencillo, yo creo que es uno de los retos más importantes. Se requieren de varias reuniones de la constitución de la asociación civil y posteriormente del trámite de la redacción de las reglas de uso, que estas son importantes también para la indicación geográfica y vamos a ver su evolución, pero se tienen que redactar para las marcas colectivas
se tienen que redactar estas reglas de uso también, ¿no? A diferencia de una marca tradicional, de una marca, no quisiera decirle normal, pero bueno, de las que estamos acostumbrados a registrar. En el caso de las marcas colectivas, requieren ser presentadas en conjunto con estas reglas de uso. Bien, entonces, el primer punto es la organización de los productores o de los artesanos que puedan constituirse a través de una asociación civil o cualquier otra figura y empiecen a aplicar su marca colectiva. Se presenta la marca colectiva, se tiene el registro y empiezan a aplicar esta marca colectiva a sus productos. Y déjenme aquí abrir un paréntesis. ¿Por qué? Les reitero que la marca colectiva es propiedad de la asociación. Sin embargo, mientras realizábamos el trámite de la indicación geográfica, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos dijo, no puede avanzar el trámite de la indicación geográfica si siguen existiendo las marcas colectivas registradas, porque es una prohibición establecida en la ley. Incluso en algún momento se nos llegó a decir, no debería ser la vía previa el registro de marcas colectivas, previo a la obtención de una indicación geográfica, porque va a llegar algún momento en que los derechos van a entrar en conflicto. No vamos a poder continuar con el trámite de las indicaciones geográficas si tenemos marcas colectivas registradas, porque es una prohibición específica, ¿no? Si bien, sin duda alguna, la autoridad tiene razón, o sea, no puede avanzar en el tratamiento de la indicación geográfica mientras existan marcas colectivas. Lo cierto y la razón por la que se inició con el registro de marcas colectivas, uno es porque cuando se inició con su registro, no existía la figura, ¿no? Existió en el año 2018. ¿Ya? Posteriormente se continuaron registrando marcas colectivas, pero también por otra razón. El registro de una marca colectiva pues, tardará 4 meses, 5 meses máximo. El registro de esta indicación geográfica o el otorgamiento de esta declaratoria de protección sobre la indicación geográfica tomó casi 2 años. Entonces, vaya, es mucho tiempo o hace toda la diferencia el hecho de que inicies con una marca colectiva, ¿no? Entiendo la posición de la autoridad en el sentido de no pueden coexistir, de acuerdo, pero lo que se hizo en el momento en el que se presentó la solicitud de protección como indicación geográfica fue que, ya que estaba en curso, se cancelaron las marcas colectivas y se modificaron, porque lo que no puede decir es que Cajeta de Celaya región de origen, pero sí se sigue utilizando el sello sin esas letras. Y entonces se sustituyen por marcas iluminadas para continuar con esta protección, con esta identificación por parte de la Asociación de Productores de Cajeta de Celaya. Sin embargo, otra diferencia importante es que estas marcas colectivas, hoy día marcas denominadas, son propiedad de la asociación, a diferencia de lo que sucede con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, como lo establece la ley actual y como lo establecía la ley anterior, son bienes nacionales, es decir, son propiedad del Estado, ya no son propiedad de un particular y solo pueden utilizarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ese es otro punto importante frente a los productores. Hacerles entender que el hecho de que ellos renunciaran a sus marcas colectivas no les restaba protección. Es decir, estábamos cambiando una figura para que ellos tuvieran acceso a mercados internacionales. Me parece que esa es una de las principales razones de la existencia tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones geográficas. Por supuesto, posicionan a los productos en México, pero sobre todo posicionan a los productos en el extranjero. Ya les decía en el pasado estos acuerdos, sobre todo el acuerdo de Lisboa, que menciona denominaciones de origen, pero en el texto incluye la protección de las indicaciones geográficas. Y eso le corresponde ya al Estado mexicano, ¿no? La promoción de los productos a nivel internacional. Entonces, una vez convencidos los productores de que era la vía, deciden renunciar a su marca colectiva, sustituirla por esta marca denominada y continuar con el trámite de la
indicación geográfica. Bien, ahora, principales diferencias, porque probablemente ustedes se pregunten, ¿y por qué teníamos tan pocas denominaciones de origen? En realidad no es un procedimiento sencillo y se deben cumplir con diferentes requisitos, pero veamos cuáles son las principales diferencias. En el caso de la denominación de origen, nos dice la ley que el producto vinculado debe ser, se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual este es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente, y ojo aquí, nos habla de todos estos requisitos, al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo. Se refiere a todos, ¿no? No nos da la oportunidad de que sean unos u otros, se refiere a todos. Y nos habla la necesidad de que una vez emitida la declaración de protección, se deberá contar con la norma oficial mexicana específica. Ojo, denominación de origen se liga a la norma oficial mexicana específica. No quiere decir que no pueda asociarse con normas oficiales mexicanas generales. De hecho, sí se vincula también con estas normas oficiales mexicanas generales, por ejemplo, para el etiquetado, para el envasado, productos de calidad, vaya, que cumplan con ciertas características de calidad. Entonces, se vincula con normas oficiales mexicanas generales, pero además nos habla de una norma oficial mexicana específica, ¿correcto? A diferencia de lo que sucede con las indicaciones geográficas, en donde la ley actual nos dice, se entiende por indicación geográfica el reconocimiento de una zona geográfica que sirva para designar un producto como originario de la misma, y aquí sí lo separa, una referencia que indique un producto como originario de la misma, o, es decir, puede ser cualquiera de las tres, vistas de forma independiente, una combinación de nombre de un producto y de una zona geográfica, siempre y cuando determinada calidad, característica o reputación del producto se atribuye al origen geográfico y, ojo, aquí sí nos dice, de alguno, no de todos, a diferencia de la denominación geográfica, de alguno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de producción, factores naturales y culturales. Entonces, aquí sí nos da esta opción. No quiere decir que en el caso de las indicaciones geográficas, los factores naturales no resulten importantes. Sí son importantes, pero desde mi punto de vista, a diferencia de las denominaciones de origen, en donde los factores naturales son determinantes. En el caso de la indicación geográfica, no son determinantes, son importantes, son relevantes, pero desde mi punto de vista, no son determinantes. Bien, continuamos con el proceso. Entonces, ¿qué sucede una vez que se prepara este estudio técnico? Porque además, para solicitar la protección como indicación geográfica o como denominación de origen, en ambos casos, es importante, es indispensable, presentar un estudio técnico. Este estudio técnico, el primer estudio técnico, se había elaborado para la tarjeta de Celaya, se había elaborado en términos de lo que especificaba la ley de la propiedad industrial anterior. Insisto, con la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, se incluyen algunos requisitos que no contemplaba la ley anterior. Pero en este estudio lo preparó la Universidad de Celaya. ¿Y por qué la Universidad de Celaya? Que finalmente también se volvería el ente certificador de cumplimiento de las reglas de uso para esta indicación geográfica. Se prepara este estudio técnico y se presenta un borrador a la autoridad, y la autoridad nos hace algunas observaciones sobre este indicador, sobre este estudio técnico. Cuando yo veo este estudio técnico, veo que deriva de un trabajo de campo importantísimo, importantísimo. No hay forma de haber desarrollado este estudio técnico si no era a través de la visita a diferentes talleres en donde se elabora este producto y a través de diferentes entrevistas con los productores. Y se documentó todo el proceso, absolutamente todo, ¿no? Desde la forma de la materia prima, de
quién se adquiere o de quién se adquiere la materia prima, cómo se procesa esa materia prima, estamos hablando de leche de cabra, bicarbonato, azúcar, de qué manera se mezcla, en dónde se mezcla, cuáles son los utensilios que se utilizan para llevar a cabo esta mezcla, cómo se tienen que tratar, cómo se tienen que procesar estas materias primas, cómo se desarrolla punto por punto el proceso de la elaboración de este producto. Sin embargo, en esta primera versión de la indicación geográfica, en esta primera versión del estudio técnico, desde mi punto de vista, me parecía que vaya, estaba correctamente elaborado al ser un estudio técnico, pero me parece que era completamente técnico. Y ahorita me dirían, bueno, pues se trata de un estudio técnico, obviamente tiene que ser completamente técnico, sí, pero hay un elemento o varios elementos muy importantes que debían incluirse desde mi punto de vista en este estudio técnico. Y era darle mayor relevancia o darle mayor importancia a los factores humanos y a los factores tradicionales. Es decir, el estudio técnico se centraba en el proceso de elaboración y era muy claro y era muy específico y nos daba medidas y nos decía de qué manera se recibe la leche, en qué periodo de lactancia tiene que estar la cabra para que esta leche nos sirva, cómo debe mantenerse la leche, de qué manera se debe vertir en el caso, en qué momento se tiene que agregar el azúcar, el bicarbonato, la canela, de qué forma se tiene que procesar, por qué el caso tiene que ser de cobre, por qué siempre se tiene que utilizar una pala de madera de pino. Y todo esto estaba documentado en este estudio técnico. Y se mencionaba de alguna manera el factor humano. Sin embargo, me pareció que era el momento en el que debíamos sumar o hacer mayor énfasis en el factor humano, pero sobre todo en el factor tradicional. Es decir, ¿por qué? No es cómo se hace, sino por qué se hace de esa manera, ¿no? El cómo se hace lo puedes tener en una receta, sin duda, y puede ser muy específico en la receta, pero lo que conocemos regularmente como la sazón es el cómo, ¿no? ¿Por qué llega el producto a tener ese resultado? Y entonces ahí es donde entra la figura del maestro cajetero. El maestro cajetero es quien ha adquirido de generación en generación estos conocimientos tradicionales que sí tienen un resultado o que sí derivan en un resultado en la mezcla, en la forma de hacerlo. Y les cuento por qué. La pala, ¿no? Platicamos con varios productores y uno de ellos nos dijo, en algún momento yo mandé a hacer algunas palas que no eran de madera de pino. Y entonces empezamos a fabricar la cajeta y la procesábamos con palas que no eran de madera de pino y los consumidores regresaban el producto. Y dice, es que este producto no sabe igual, este producto es diferente. Y entonces los productores, una productora, probaba el producto y decía, efectivamente, esto sabe diferente. Y entonces empiezan a analizar todo el proceso. La leche, ¿cumplía con las características? Sí, sí cumplía. La forma en la que se agrega el azúcar, la canela, el bicarbonato, sí, todo cumple. Y les llevó bastante tiempo llegar a la conclusión de que aquello que modificaba el sabor de la cajeta era la madera de la pala que se utilizaba, que no era una madera de pino. Entonces, estos factores que parece que podrían no tener relevancia, se vuelven muy importantes al tramitar una indicación geográfica. Esta parte del proceso tradicional y del factor humano y de las materias que se utilizan se vuelven importantísimas. Yo diría que se vuelven determinantes. Algunos otros productores nos decían, oye, yo uso marmita de acero, yo ya no utilizo cobre, el caso de cobre para la elaboración de mi producto, ¿no? Y también se pudo narrar que el uso del caso de cobre le da ciertas particularidades a la mezcla, sobre todo en el color y en el brillo del producto. Esto también deriva de conocimientos tradicionales.
y así se documentó en el estudio técnico. Bueno, continuamos entonces, era la primera versión del estudio técnico, se presenta el borrador ante la autoridad, nos hacen algunas observaciones, cumplimos con las observaciones, ojo, no se había presentado formalmente, sino se hizo llegar un borrador, y a ese borrador se hicieron anotaciones por parte de la autoridad, preparamos el documento formal y se ingresa en el año 2021, como ustedes vieron en el archivo que les compartía, se ingresa este estudio técnico en conjunto con los otros dos elementos que resultan aplicables solamente a las indicaciones geográficas, ya no a las denominaciones de origen. Uno, propuesta de entidad certificadora del producto. Esto no se contempla para las denominaciones de origen. Esto se contempla solo para las indicaciones geográficas. Se tiene que proponer a una entidad, puede ser pública o puede ser privada, que se encargue de certificar el cumplimiento por parte de los productores del segundo elemento relevante. Y son las reglas de elaboración aplicables al producto. Por eso les decía que en el caso de las marcas colectivas resultaba tan importante la redacción de estas reglas, porque estas reglas se retoman en la indicación geográfica. Claro, o sirven como base para la redacción de las reglas, para la elaboración del producto de una indicación geográfica, que tampoco se contemplan las denominaciones de origen. ¿Por qué no se contemplan las denominaciones de origen? Porque, como vimos al principio, las denominaciones de origen se van a relacionar con una norma oficial mexicana específica. En el caso de las indicaciones geográficas, no funciona de esa manera. No se vinculan a una norma oficial mexicana específica, pero sí se pueden vincular a las mismas normas oficiales mexicanas generales. Empaquetado, etiquetado, envasado, vaya, todas estas normas oficiales generales. Bien, entonces, se presenta el estudio técnico, se presentan estas reglas para el uso de la indicación geográfica y se propone a la entidad certificadora, que sería la Universidad de Celaya. ¿Y por qué se propone a la Universidad de Celaya? Porque la ley nos dice que debe ser una entidad que garantice imparcialidad, que además garantice solvencia económica y que garantice contar con los elementos técnicos para desarrollar estas certificaciones. Entonces, se propone, y ojo, solo se propone, en ese momento solamente se realiza esta propuesta al ingresar la solicitud de la indicación geográfica, se propone a la Universidad de Celaya como el ente certificador de esta indicación geográfica. Formalmente se presenta en el año 2021 y recibimos algunas observaciones. ¿Cuáles son las observaciones que recibimos? Una vez que se hace el estudio, nos menciona uno de los examinadores de la indicación geográfica, que hablamos de una materia prima muy importante, es decir, sin leche de cabra no puede haber cajeta, y nos menciona el examinador que no hablamos o no hablamos de manera suficientemente extensa de la cultura caprina en el estado. Pero dice, tenemos que mencionar qué sucede con la cultura caprina en el estado. Y déjenme comentarles que no fue por falta de atención. Analizamos la cultura caprina en el estado en el momento de presentar el dictamen técnico, porque buscábamos que fuera una denominación de origen, de entrada. Buscábamos esta protección. Sin embargo, nos dimos cuenta que no cumplíamos con los elementos porque no encontrábamos ese factor natural indispensable para que le diera una característica propia al producto. Por ejemplo, analizamos la forma en la que los animales pastan, se alimentan, y nos dimos cuenta que esta varía dependiendo del hato, dependiendo del productor, dependiendo de la persona que tenga este hato de cabras. En algunos casos sí las llevan a pastar, y en algunas épocas del año no salen a pastar, sino se alimentan directamente en el corral. Entonces buscamos
cómo justificar la denominación de origen y nos dimos cuenta que no teníamos ese factor natural indispensable que nos pudiera ayudar a la declaratoria como denominación de origen. Nos hace esta observación el examinador y iniciamos un estudio adicional, ¿no? Enfocándonos ahora en las características de los hatos de cabras de la región. Y entonces presentamos información, redactamos o complementamos el estudio técnico y lo presentamos ante la autoridad. El siguiente punto a mí me pareció muy interesante porque no está contemplado en ley, pero me parece muy interesante que se haya llevado a cabo. La autoridad nos notifica, ni siquiera formalmente, sino nos habla de la necesidad de que un antropólogo realice una visita a la zona de protección, ¿no? Nosotros solicitamos esta protección para 5 municipios, municipio de Celaya, Cortázar, Villagrán, Paseo del Alto y, falta uno, ahorita me acuerdo cuál es el que me está faltando. Y nos dice la autoridad, va a visitarlos un antropólogo, va a visitarlos personal del INPI, para que confirme cómo se lleva a cabo este proceso. Y entonces nos visita el antropólogo, lo llevamos a 2 o 3 fábricas de cajeta para que sea testigo del proceso de elaboración del producto, y nos pide el antropólogo también visitar por lo menos 2 productores de leche. Y entonces vamos a visitar a estos 2 productores de leche, hace sus notas el antropólogo y nos reitera la importancia de agregar la cultura caprina o información sobre la cultura caprina al estudio técnico. Y entonces se prepara esta segunda versión o esta versión actualizada del estudio técnico y se presenta en alcance ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La siguiente información que nosotros recibimos es que se cumple con las características que se requieren para la solicitud de una indicación geográfica y se procede con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Déjenme mencionarles, esto me parece importante, que la publicación de la solicitud se llevó a cabo sin que mediara requerimiento alguno. ¿Y por qué se logró esto? Porque se estuvo en constante contacto con la autoridad durante todo el proceso. Y ojo, apenas vamos a la presentación de la solicitud, pero se mantuvo este contacto con la autoridad a través del envío de estos borradores, se regresaban con algunas observaciones, por lo menos enviamos 2 o 3 borradores antes de llegar a la versión final, y entonces se publica en el Diario Oficial de la Federación esta solicitud e inicia el periodo de 2 meses a través del cual cualquier tercero que considere que no debe otorgarse esta indicación geográfica puede presentar manifestaciones ante la autoridad. Recuerden que fue el caso de los alebrijes, de la indicación geográfica que se refiere a estas tallas de Oaxaca. Afortunadamente, en nuestro caso, no se presenta oposición alguna a la solicitud de protección como indicación geográfica para la cajeta de Celaya. Y al no presentarse ninguna oposición, entonces la autoridad notifica formalmente el otorgamiento de la declaratoria de protección, se lo notifica al gobierno del estado de Guanajuato y se publica a finales del mes de junio del año 2022, se publica la declaratoria de protección de esta indicación geográfica protegida, a partir de la cual ya se considera a la cajeta de Celaya como eso, como una indicación geográfica protegida. Ahora, ese es el llamémosle, estado procesal en el que nos encontramos en este momento. Pero estamos lejos todavía de haber concluido con este procedimiento, ¿no?
la declaratoria ya la tenemos, ya se considera a la cajeta de Celaya como una indicación geográfica protegida, pero faltan todavía diferentes pasos. Recordarán que yo les decía que propusimos a la Universidad de Celaya como el ente certificador, pero solo propusimos. Ya una vez que se ha publicado la declaratoria de protección, entonces la autoridad nos pide, o le pide al gobierno del estado de Guanajuato, que la Universidad de Celaya cumpla con todos los requisitos para que se le considere como el ente certificado. Y ojo, la ley nos dice que esto se requerirá hasta que se publique la declaratoria de protección. Es decir, no podíamos hacerlo antes. Antes se propone, después es cuando se lleva a cabo esta certificación. Entonces estamos en ese paso, ¿no? Estamos por cumplir los requisitos para que se le considere como ente certificado a la Universidad de Celaya y se inicie, ahora sí, con los trámites de las autorizaciones para el uso de la indicación geográfica cajeta de Celaya. Estamos precisamente en ese punto. Una vez que se acredite a la Universidad de Celaya como el ente certificador, entonces los productores podrán ir de manera directa a la Universidad de Celaya y podrán solicitar este documento que los certifique como productores de este producto, de esta cajeta de Celaya. ¿Por qué? Porque cuando soliciten su autorización para el uso de la indicación geográfica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es indispensable que presenten esta certificación por parte de la Universidad de Celaya. Pero obviamente se tiene antes que reconocer que la universidad será este ente certificado. Y una vez hecho esto, podrán obtener las autorizaciones para plasmar en sus productos o en su publicidad o en su papelería la frase cajeta de Celaya, indicación geográfica protegida o IGP. Estamos precisamente en ese punto. Y como comentarios de cierre, me parece que estamos todavía muy al inicio de estas, de la explotación de esta figura. Me parece que nuestro país, por sus características, puede obtener un gran número de indicaciones geográficas en todo el territorio. El gobierno de Oaxaca incluso ya ha publicado diversas convocatorias para que privados, para que asesores externos los apoyen en las obtenciones de estas declaratorias de protección de indicaciones geográficas. Me parece un poco derivado de la experiencia que tuvieron con el caso de los alebrijes, que entonces ya están pidiendo la asesoría de externos, están emitiendo estas convocatorias para que puedan tener este acompañamiento como gobierno. Pero vaya, yo les diría, ¿qué estado de nuestra república no tiene productos artesanales, productos tradicionales? Me parece que nuestro país es rico en la producción de artículos, no solamente en el campo agroalimentario, sino en el campo de las artesanías, las bebidas alcohólicas, tejidos, cerámica, barro, no sé, muchos son los casos. Incluso les comentaba al principio, ¿por qué no hemos solicitado la indicación geográfica guitarras de Paracho? ¿Por qué no hemos solicitado la indicación geográfica rebozos de Saltillo? ¿No? Entre muchas otras. Entonces, seguramente debe haber muchas. Seguramente ahora que estamos platicando sobre este tema, ustedes también identifiquen muchas de ellas, pero estamos iniciando. Finalmente, esta figura se suma en el 2018, se complementa en el año 2020, tenemos escasos
4 años, vaya, 2 años a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley, en las que estamos trabajando con estas indicaciones geográficas. ¿Cuál sería mi principal recomendación? Estar en constante contacto con la autoridad. Me parece que eso es determinante. Y yo noto, y esto se los digo a título personal, noto muchísimo interés por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial porque se promuevan estas indicaciones geográficas. Muchísimo interés. Entonces, creo que vamos a encontrar en la autoridad para estos trámites en particular, vamos a encontrar muchísimo apoyo. Mucho. ¿Por qué? Vaya, lo vimos al principio. Ustedes lo vieron en los archivos de Excel, ¿no? Hemos firmado acuerdos bilaterales o multilaterales en los que nos comprometemos a el reconocimiento de más de 700 indicaciones geográficas de diferentes países. Volteamos a ver la Unión Europea, donde rondan las 3.500 indicaciones geográficas, y nos damos cuenta que nosotros tenemos todavía muy pocas, ¿no? Entonces creo que es un área en la que se puede trabajar, se puede desarrollar muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es la parte más compleja? Sin duda alguna, el estudio técnico. El estudio técnico es bastante extenso, se le tiene que dedicar bastantes horas de trabajo de campo y otras tantas horas de trabajo de redacción. Entonces, es bastante, sin embargo, me parece que es algo o dentro de las figuras de la propiedad intelectual que pueden tener y que seguramente tendrán un beneficio directo para los productores, para los fabricantes, para los artesanos. En una vía o en un intento por dignificar el trabajo que realizan estos artesanos o estos productores y que esta actividad económica sea remunerada de forma adecuada, sin regateos, ¿no? Sin, vaya, sin pensar que por ser artesanía habría que demeritarlo. Al contrario, si es artesanía, si es producto tradicional, si es producto artesanal, su precio debería aumentar, lejos de, y como lo dice el artículo de la Comisión Europea, pues por lo menos al doble, por lo menos al doble. Hay otro artículo por ahí que habla de un 40% adicional, pero ya sea el 40 o sea el doble, lo que sea, me parece que es una excelente oportunidad para que esta figura o a través de esta figura los productores o los artesanos tengan, vaya, se dignifique esta labor. Y yo con mucho gusto, hasta ahí estamos el día de hoy, insisto, esto no ha concluido, seguimos avanzando, pero hasta ahí estamos, ¿no? Esto es lo que hemos avanzado hasta el día de hoy y yo con mucho gusto, pues quedo atento a cualquier duda que ustedes tengan. Si quisieran que comentáramos algún punto en particular, encantado de revisarlo con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención y si tienen preguntas, encantado de responderles. Bueno, entonces ahorita vamos a abrir el chat. El chat está abierto por si tienen alguna duda. Con mucho gusto nos puedan hacer y aquí Oscar nos va a responder si tienen alguna duda con respecto a este tema tan interesante. La verdad es que estuvo bastante interesante. De hecho, ahorita varios abogados no alcanzaron a entrar y me estaban mandando un mensajito, porque no sé si te acuerdas que ayer estuvieron también en el chat donde estamos, preguntando acerca del tema de los quesos, que por qué los quesos no tenían denominación de origen. Y digo, estaban también preguntando eso y si se iba a grabar esta sesión. Vamos a darles ahí un minuto. No sé si nos quieras comentar un poquito de eso, que también era un tema bastante interesante. Claro, con muchísimo gusto, Sara. Y mira, yo creo que la principal razón, o una de las razones principales, es porque no se han solicitado, ¿no? Me parece que nos falta muchísimo, muchísimo. Se tiene que solicitar, ya sea como denominación de origen o como indicación geográfica. Es más, la propia ley te permite la presentación como denominación de origen y si se considera que no cumple con las características de una denominación de origen, se puede modificar la solicitud a una indicación geográfica y viceversa.
Entonces, la parte me parece que ha faltado, y que esto debo reconocérselo al gobierno del estado de Guanajuato, es que se ha preocupado por organizar a los productores. Esa parte es esencial, la organización, porque a partir de ahí das el primer paso con la marca colectiva, y a partir de ahí inicias con los preparativos de la indicación geográfica. Pero ¿por qué no se han protegido? Me parece que porque no se ha solicitado o no se ha analizado qué tan factible es solicitar este registro. Pero obviamente hay muchos productos, ¿no? Mencionaban, recuerdo el chat, el queso cotija, entre otros, pero claro, me parece que es importante que se solicite para poder obtener estas declaraciones, o por lo menos obtener una respuesta de la autoridad que nos diga, no es procedente por esta, o por esta razón, ¿no? Pero intentarlo, es el primer paso. Oye, sí, la verdad es que estamos haciendo eso, ¿sabes? Porque la verdad, yo, por ejemplo, te puedo decir que para mí se me hace muy complicado llegar con un cliente y ofrecerle el tema de la denominación de origen, porque muchas veces ni ellos saben ni entienden los alcances. La verdad es un tema, a mí se me hace un tema súper interesante, y todos los abogados que se dedican a propiedad intelectual o propiedad industrial, se les hace un tema bastante interesante, pero es muy desconocido el tema de la denominación de origen para los abogados que no tienen la noción de propiedad intelectual. Por eso a veces batallamos mucho con este tema en particular. Bueno, es mi forma personal. Igual a ti te ha tocado otra experiencia, pero a mí la verdad es que sí me tocó que mucha gente no sabía ni siquiera lo que era. Qué bueno que nos explicaste, y la verdad lo explicaste súper bien, lo que es una denominación de origen, porque la verdad sí es un tema bastante interesante. Déjame, entonces, si no hay ninguna pregunta, porque la verdad, como te comento, todo estuvo muy bien explicado. Por parte del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, te queremos dar un reconocimiento. Dame oportunidad para poder presentarlo. Dame un minuto. Está. Que lo quiero presentar. Perfecto. Ya está. Gracias. El documento, Saraí. Muchas gracias, Nancy. Al maestro Oscar Arias, muchas gracias por su destacada conferencia, el proceso para la obtención de la declaratoria de protección como indicación geográfica de la cajeta de Celaya. Lo firmó el doctor Miguel Ángel Valdés Alvarado, presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que está también aquí presente. Y de nueva cuenta te queremos agradecer haber asistido a darnos esta conferencia tan interesante, y que la verdad, bueno, a mí en lo personal me dejó mucho, me quedó todo bastante claro, y pues ya que no tenemos ningún dos preguntitas ahí. ¿Quieres que las comente? ¿Mande? Hay dos preguntitas. ¿Gustas que las comente? Ah, sí, por favor. Gracias. De Gabriela Sánchez. Buenos días. ¿Se pueden ver los expedientes de las IG en línea? Muchas gracias, Gabriela. No, fíjate que se pueden ver las publicaciones, se pueden ver las solicitudes que han sido publicadas en el diario oficial, pero lo que sí puedes hacer es visitar el archivo de marcas del INPI, que está en Arenal, y ahí te prestan el expediente, porque sí son expedientes de consulta pública. Bastante interesantes, por cierto, muy extensos por el tema de los estudios técnicos, pero no, en línea no, salvo las publicaciones que te menciono del diario oficial, es a las que he tenido acceso, pero no al expediente completo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta, ahorita Nancy te la va a decir. Es que a mí no me aparecieron. Sí, gracias. Es Ada Guadalupe. Se habla de una mejor remuneración por el reconocimiento geográfico o en la denominación de origen, pero este posible revalorización, posible encarecimiento del producto no actuaría de forma contraria en la baja adquisición y contra los intereses de los artesanos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo quizás aquí me centraría en la experiencia, es decir, en el uso de las denominaciones de origen.
me parece que en el caso de las denominaciones de origen, sí se ha tenido una muy buena respuesta porque ha permitido una comercialización del producto a precios que si no se hubiera tenido esta denominación de origen, me parece que no hubieran alcanzado esos precios. Esto lo mencionó la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque cada vez más se está dando importancia o se está dando mayor importancia a esta garantía de calidad sobre el origen de los productos. Y esta garantía de calidad, si alguien quiere adquirir estos productos, está dispuesto a pagar una mayor cantidad de dinero por ese producto, ¿no? Es decir, saber que cumplió con ciertas características de elaboración y de calidad y que está llevando ese producto con esas características a la mesa. Voy nuevamente con algún ejemplo. Podemos encontrar en México excelentes vinos espumosos de primerísima calidad. Sin embargo, cuando leemos en un producto que es champán, me parece que ya, incluso por un tema, vaya, mental diría, ¿no? Estaríamos dispuestos a pagar una mayor cantidad por adquirir ese producto. Nada más por el hecho de que diga champán, que no es otra cosa más que un vino espumoso proveniente de una región específica, con ciertas características. Pero lo mismo nos ha sucedido con el tequila. Si nosotros encontramos un destilado de agave, probablemente no estemos dispuestos a pagar la misma cantidad que cuando vemos un producto que ostenta la denominación de origen tequila. Y lo mismo mezcal y lo mismo sotol, ¿no? Creo que sí podría llegar a, o que sí beneficia a los productores el que estén poniendo en el mercado estos productos con una calidad garantizada. Perfecto, Oscar. Muchas gracias. Yo creo que con esto, la verdad, nos quedó bastante claro las dos dudas que estuvieron bastante interesantes. Ay, perdón. Y pues te queremos agradecer. No sé si nos quieras decir algo más antes de terminar la conferencia. Muchas gracias, Sara. Y no, en realidad, agradecerles el tiempo, agradecerles la oportunidad de platicar frente a los miembros del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana y agradecerles también por el tiempo destinado para la charla del día de hoy. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Puede ser por conducto de Saraí. Si tienen alguna otra duda que quisieran que comentáramos, encantado pueden enviarla a través tuyo y lo que se necesite, quedo con mucho gusto a la orden. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Como quiera, ahorita te mando también tu diploma de participación a través de WhatsApp. Y pues bueno, nuevamente les agradezco a todos por haber asistido a esta conferencia y que tengan un excelente miércoles. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.